Son 35 años en la vida de los peruanos que recordamos no solo una visita, sino también recordamos todo un hecho histórico dentro de la música en el Perú y de los fans en Perú. Porque hace 35 años que Indochina fue de visita al Perú. Y para conversar de un tema tan importante como eso, estoy aquí con Wolfie Medina, que es muy conocido de todos ustedes, que trabajaba en Radio Panamericana, y aquí Gastón nos va a contar todo con respecto a aquellos años y aquellos tiempos. Hola Gastón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte. Y nada, Gastón, creo que hablar de Radio Panamericana, hablar de ti, es volver a retroceder a aquellas épocas. Imagínate, hace 35 años de aquello. Es como volver a aquellas épocas donde decimos siempre cuando fueron las cosas tan bonitas, ¿no es cierto? La verdad que nunca me imaginé en ese momento que se vivía ese tema la tremenda trascendencia que iba a tener, ¿no?, la visita de Indochina, que como tú lo comentaste, no solamente fue por el hecho y la presentación de un grupo del primer nivel como Indochina, sino también era la llegada a Perú, ¿no?, de un grupo que venía con la más alta tecnología de aquel momento para presentarse en Perú, ¿no? Entonces, para nosotros puede ser una novedad tremenda, una cosa, caramba, de primer mundo que llegaba a nuestro país en aquel momento golpeado por el terrorismo y todo lo demás. Y la verdad que pensar cómo pasaba el tiempo, el tremendo legado que ha quedado de eso, la tremenda marca que ha quedado en nosotros, la presentación de Indochina acá en Perú, es impresionante, ¿no? Y la verdad que pareciera ayer cuando se presentó y han pasado 35 años, increíble. Increíble que hayan pasado justo esos 35 años y justamente vayamos a aquella época, pero vayamos un poquito más atrás. ¿Tú recuerdas, tú que trabajabas en una radio, una de las radios importantes de Perú, importante radio rock como fue Radio Panamericana, cómo era la música, el rock, antes de la llegada de Indochina? Bueno, a comienzos de la década del 80, la radio principalmente predominaba la música en inglés, casi al 100%. Habían algunos destellos de música en español que nos llegaba, por ejemplo, Miguel Bosé con Don Diablo, Mecano, ¿no?, en su primera gran etapa, que de repente muchos no valorizan, pero creo que es un tema a evaluar y disfrutar. Y luego viene la tremenda ola del rock en español, ¿no? En donde, gracias a que un gobierno como Argentina prohibió la música en inglés a raíz de la guerra que tuvieron por las Malvinas, entonces la producción de la música en español se multiplicó y por algún lugar tenía que desbordarse, ¿no?, esa tremenda producción que se había hecho en Argentina. Y comenzó a llegar primero a Chile, Paraguay, Uruguay, que está muy cercano, y luego el lugar más lejos que había llegado era finalmente Perú, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando vino aquí Soda, los Soda dijeron que para ellos era muy importante que el paso previo para llegar a México era siempre llegar a Perú. Entonces, ese era más o menos el ambiente musical que vivíamos, ¿no?, en ese momento, con mucha influencia con la presentación de Charlie en la Feria del Hogar, etcétera, ¿no? Entonces, ese era más o menos el ambiente, ¿no? Hasta que irrumpe, ¿no?, con un idioma nuevo para nosotros, porque siempre teníamos la costumbre de escuchar música en inglés, ¿no? Netamente inglés o español, con el rock o con temas en inglés en balada, y de repente irrumpe una banda con un sonido nuevo, un sonido moderno, un sonido de la época, ¿no? Y de repente con un idioma que nadie entendía, ¿no? Pero que sin embargo en el concierto la gente tarareaba, cantaba las canciones a la forma de cómo les llegaba la tonalidad o el sonidito a la cabeza para repetirlo o tratar de encontrar algo similar, pero era una forma pues de desfogar, de disfrutar, ¿no? Siempre un estadio o siempre un concierto de rock, ese momento donde una persona suele
botar finalmente todo lo que lleva, todo lo que tiene y convertirlo pues no en la alegría de lo que realmente está en ese momento apreciando, ¿no? Entonces eso fue lo que ocurrió y nos llegó con Indochina, y por supuesto que fue todo un acontecimiento que estamos viendo, que 35 años después todavía se hable de ello. Incluso los mismos Indochina recuerden bonita la presentación de Perú en aquella época, ¿no? Sí, eso es indudable. Me parece que fue una de las mejores presentaciones durante esa gira. Se quedaron muy asombrados, por cierto. De lo que me comentaron ya el baterista y el bajista de aquel momento, estaban muy asombrados de aquel sonido que se capturó en el Amauta, del ambiente que se capturó en el Amauta. Pero antes de ir a ese lugar, ¿cómo es que Indochina llega a Radio Panamericana y cómo es que la radio se une a otras entidades como la Alianza Francesa, Air France, para que ellos puedan llegar a Perú? Tú debes conocer toda esa historia y todo ese trajín y todo ese embrollo de cosas que los llevó a Perú. Bueno, Juan Alberto Mata, pues no, era uno de los encargados de la difusión de los discos de la empresa El Virrey, que manejaba varios catálogos, ¿no?, de diferentes partes del mundo. Y bueno, él estudió en el colegio franco-peruano, conocía perfectamente el francés, y por lo tanto, cuando llega este producto musical, él lo escucha, le parece interesante y lo lleva a Radio Doble 9, pero a la vez también había discotecas en el centro de Lima, como la No Helden, donde ya esta música también era escuchada, ¿no? Era siempre No Helden, era una discoteca que traía básicamente música de Europa, ¿no? De Inglaterra, se escuchaban ahí cosas de Cocteau Twins, por ejemplo, pero que nunca sonaron en una radio. Igualmente pasaba eso con Indochina, o algunos grupos Siniestro Total, por ejemplo, de España, ¿no?, que no sonaban en las radios. Entonces, había una difusión del disco, digamos, a manera muy pequeña, muy tanto subte, ¿no?, en discotecas, y también en Radio Doble 9, que si bien es cierto es una radio muy importante en Perú, pero que no tiene pues no la llegada, no tiene la trascendencia, digamos, a nivel de sintonía, ¿no? Entonces, una vez que comienza a pegar el tema, una canción, entonces ahí es donde recién Juan Alberto Mata, porque tenía el compromiso de darle la exclusividad a Doble 9, ya yo la toco, pero a mí esta canción no la tiene nadie un mes. Y efectivamente, pues no así ocurrió hasta que esto llegó, comenzó a sonar la canción, comenzó a tener aceptación, y luego nos llega ya el disco a la radio y comenzamos la difusión total del tema, ¿no? Y cuando comienza la difusión total del tema, y era tal la fortaleza que tenía, en aquel momento Panamericana solía hacer espectáculos, ¿no? Se involucró en el ambiente de hacer espectáculos, y para ello se asoció con un productor argentino que siempre traía eventos a Perú, y con Hermes Landa, que era la única en ese entonces compañía que podía ofrecerte un equipo de sonido para poder hacer grandes shows. Ajá. Entonces ahí trajimos a Soda Stereo, hicimos la gira con Soda, presentación de Mateos con Los Abuelos en el Amauta. Entonces hubo cosas que se hicieron, ¿no? Y posteriormente también, como existía la sociedad, se trajo los eventos en la famosa Feria del Hogar. Entonces, como estábamos en el ambiente artístico de presentar eventos, llegó la propuesta o la iniciativa de traer, entre otros, por ejemplo, a Miguel Ríos, ¿no? Entonces Miguel Ríos, que el show del Rock en el Ruedo, que era su disco que estaba presentando, todos los conciertos los daban en las plazas de Hacho, perdón, en las plazas de toros. Acá en Perú hay una plaza de Hacho, que allá me imagino en España, pues en cada esquina encuentras una, ¿no? Entonces hacer un Rock en el Ruedo era normal allá. Entonces acá tenía que hacerse el evento y había que poner una plataforma en medio de la plaza de Hacho, una plataforma que giraba, y Miguel Ríos corría en contra de la plataforma en un momento de la canción. Oh, wow. Había que pasar los cables por la parte de abajo. Era toda una estructura muy cara para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, traer de España a la gente. Normalmente cuando se traía de Europa a las giras es porque en Perú se presentaba, en Chile, en Argentina, cosa que los costos de viaje y todo lo demás descendían. Entonces ahí viene el tema de Indochina, ¿no? Y yo creo que cuando entra Panamericana a tallar ahí,
entró a tallar todo un equipo de gente, la misma disquera comenzó a tallar porque era un artista de ellos, significaba venta de discos, ¿no? Y luego también ya entra a tallar la misma embajada, ¿no? Francesa, que a ellos me imagino que por un tema cultural, ¿no? Les convenía que venga un grupo francés a Perú. La alianza francesa, que de una u otra manera tenía una relación, ¿no? con la embajada en el tema cultural, intervino también en el tema con el auspicio, la misma línea aérea, ¿no? Air France participó del tema. Mauricio les pasada nos comentaba de que llegó un momento en que se cerró la negociación, no va más con Indochina, y luego el manager de Indochina dijo, no, ya conseguí los pasajes gratuitos en Air France para que nos auspicien y poder llegar a Perú, ¿no? Ahí es justamente eso quería llegar, ahí. Una vez creo que lo comentaste y nos gustaría que lo repitas bien, porque si mal no recuerdo, tú dijiste que el precio inicial para que Indochina llegara al Perú era realmente muy alto. Altísimo. Más los pasajes, ¿no? Oh. La estadía en el hotel. Y los pasajes significaban, por ejemplo, si eran pues unas 20, 25 personas promedio, de eso tenías que ser 6 o 7 pasajes en primera clase, que es para el manager y son para los artistas. Y ya pues los técnicos ya irían en una clase, digamos, mucho menor. Entonces los costos evidentemente se inflaban, pero esto no se hubiera dado si no hubiera intervenido directamente la embajada francesa, si no hubiera intervenido directamente el auspicio, ¿no? de Air France, de la misma alianza francesa, que de una u otra manera colaboraron para poder hacer factible eso, ¿no? Y como te digo, en un momento dado, Mauricio nos comentaba que se había caído prácticamente el negocio, ya no venía Indochina a Perú, y ya le comunicaron ese tema al manager de Indochina, pero el manager como que ya tenía un poco cerrado el tema con el auspicio, dijo, no, mire, aquí tengo el auspicio, porque significaba ingreso a la banda, y yo creo que también significaba el hecho de hacer una muy buena promoción a la banda, ¿no? Que se ha ido de gira a Sudamérica, una cosa rarísima, digamos, pero como manera de mostrarte a Francia el éxito de la banda, hasta dónde había llegado, era conveniente evidentemente para ellos, ¿no? Claro, me imagino, porque creo que nadie había llegado a esas alturas, salvo Ciclop el año, es decir, el 87, pero que pasó suave simplemente con ellos. Pero Indochina, porque hay que recalcar eso, Indochina, como tú lo dijiste, tal vez había sonado en otras radios, pero Indochina fue Indochina gracias a Radio Panamericana. Eso creo que es indudable, no podemos quitar esa marca. Y por eso que ustedes se convirtieron en la radio oficial. Ahora, cuando el concierto de Indochina ya es factible, ¿cómo lo vieron ustedes desde ese punto de vista? Bueno, sí, efectivamente, has dicho una gran verdad. Panamericana un poco que asumió la tremenda difusión de los discos de Indochina, ¿no? Y cuando ya se concreta el hecho, dijimos, bueno, hemos traído Soda, hemos traído varios grupos argentinos, básicamente. Ahora viene un grupo europeo, ¿no? Y de la magnitud, evidentemente, de Indochina, con toda la trascendencia de difusión y de aceptación de la gente, ¿no? Entonces, empezar a trabajar todo ello fue una cosa meteórica y satisfactoria, ¿no? También porque los mismos productores de Indochina vinieron un mes antes para ver el escenario donde iba a ser, qué es lo que se requería, qué es lo que se necesitaba. Elena tuvo que viajar a Nueva York para conseguir unas cosas que le faltaban. Se tuvo que trabajar incluso muy cosas a la peruana para salir del paso, y los mismos europeos decían que eso hacen para que salga así. Efectivamente, eso hacemos para que salga así, que son cosas muy precarias, digamos, ¿no? Para ellos, ¿no? Digamos que ven todo en primer mundo, pero fue una experiencia evidentemente simpática poder hacer todo el trabajo de promoción, todo el trabajo que se hizo previo, que fue el preámbulo para el éxito que vino, ¿no? El éxito de Indochina, que era muy grande en ese momento en Perú, es que estaba directamente ligado a que el grupo, ¿dónde iba a tocar realmente? Porque una vez también nos comentaste sobre un otro dato que no sabíamos nosotros, pero yo quiero dejar que tú lo digas,
Porque es que la Mauta era el lugar inicial de la tocada de Indochina en Perú, ¿o era otro lugar? ¿O se había pensado en otro lugar? Bueno, se había pensado en otro lugar, que era el estadio, pero no había las condiciones de sonido para poder brindar, digamos, a la tremenda cantidad que podría ir a un estadio, el concierto, ¿no? Se pensó un momento eso porque aminoraba en todo caso los costos, ¿no? Porque ya simplemente se hacía un solo show, una sola presentación y terminaba el tema. Pero las condiciones en aquel entonces, con tanta restricción, acuérdate que en esa época el gobierno de Alan García prohibió las importaciones y muchas cosas más que no nos permitían de repente estar a un nivel mediano, ni siquiera te pongo un nivel 100%, sino un nivel mediano para poder tener, digamos, la tecnología y hacer un gran concierto, ¿no? Entonces, la opción que siempre estaba ahí, ¿no? Siempre la opción B estaba presente, que era la Mauta, que era el lugar donde siempre se habían llevado a cabo eventos, donde siempre, caramba, era una especie del templo, ¿no? Del rock, porque se presentaban básicamente muchos grupos de rock. Quedó como la segunda opción y es por eso que se dieron los 4 shows ahí, que fácilmente, mira, en un solo show de la Mauta reventábamos el tema y no iban a ir 40, iban a ir por lo menos 50.000. Lamentablemente la tecnología de aquel momento en cuanto a sonido no teníamos en Perú. No había, me imagino que sí, no había. Como tú me has hecho acordar que las importaciones no habían, que era difícil encontrar incluso instrumentos musicales. Es ahí donde nacen, por ejemplo, compañías nacionales que comenzaron a construir guitarras eléctricas. Así es. Sí. No, y acuérdate de cuando se presentó Hombre G, se presentó en el Estadio Nacional. Sí. Pero se presentó en la tribuna, creo que de tribuna norte o tribuna sur del Nacional, porque solamente enfocaba a ese sector, ¿no? Pero si hubieran puesto en un arco para toda la cancha, era imposible. Y el equipo de sonido para Hombre G lo trajeron desde Ecuador. Desde Ecuador trajeron el equipo, porque la sociedad que tenía Panamericana con Hermes Landa prohibía que Hermes Landa alquile su equipo de sonido para cualquier evento en Perú. Entonces, cuando vino Hombre G, que obviamente viene de Europa, con la misma tecnología, ¿no? Y digamos del momento de Europa, ya no había más equipos en Perú y tuvieron que traer equipo de Ecuador para finalmente poder hacer el show. Y aún así, pues el show solamente se hizo en una tribuna porque tampoco alcanzaba el sonido para poder hacer un estadio. Me imagino que el sonido que impusieron en la Mauta también fue una tecnología nueva para el momento que hubo ese concierto, puesto que me imagino que había exigencias, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Por eso que, claro, ese es cuando se trabaja, ¿no? A un primer nivel, se dan estas cosas. Entonces, ellos vinieron un mes antes aquí a Perú para ver qué es lo que hay, qué es lo que podía de repente traer ellos para acá a Perú, y poder finalmente hacerla, que el sonido salga tan igual como sea un concierto en Europa, ¿no? Y la verdad que así salió, sí, el sonido salió impresionantemente espectacular, y salió tan espectacular que ayer me pasaron, no sé si te has enterado, que están vendiendo el vinilo de Indochina del concierto de la Mauta. Yo imagino que han bajado el disco, le han dado un poquito de toques de sonido, no sé, no tengo ni idea. Cuando tenga el vinilo y lo escuche podré decirlo, estén vendiéndolo, ¿no? Entonces me parece realmente increíble, pero demuestra que por lo menos el sonido que de época era muy bueno. Claro, claro. Ahora, en el Amauta, ¿realmente estaban solamente previstos 2 conciertos en Perú? Sí. Lo que evidentemente era 2 conciertos, era lo previsto, pero finalmente cuando ya se hace toda la promoción y cuando viene toda esa difusión tremenda y que motivó que mucha gente se animara a ir a un concierto, evidentemente que fue el motivo por el cual se tuvo que hacer un par de fechas, ¿no? Y facilito daba para una fecha adicional, pero ya simplemente se quedó en 4, pero evidentemente que fue básicamente la difusión y el éxito de Indochina, indudablemente que tiene, ¿no? ¿Y los conciertos, cómo lo vivieron los conciertos? Tú, por ejemplo, que estabas dentro del equipo organizador, ¿cómo vivieron el concierto al interior ustedes? Bueno, muy emocionante porque para empezar la gente de Indochina
por lo menos por la impresión que a veces uno tiene, ¿no? Que el artista suele ser un poco distante. Los Indochina eran muy sencillos, bastante humildes para el éxito y lo que representaban. Ellos también estaban en algo nuevo, ¿no? Para ellos eran algo nuevo venir a un país tercermundista, ver la algarabía de la gente en la calle, las muestras de aprecio que ellos tenían cuando iba la gente a buscarlos al hotel. Y bueno, cuando ya estábamos en el mismo Amauta, nuestro camerino estaba al costadito del de ellos, ¿no? El camerino de la radio, digamos, todas las cosas previas ahí estaba al costado de ellos, y fácilmente interactuábamos con ellos, entrábamos a sus camerinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablamos un poco a señas, pero se notaba que estaban muy contentos, lo hacían, lo demostraban, y yo tuve la oportunidad, como a veces me suele pasar, cuando hay un concierto y digamos voy a verlo y tengo la posibilidad de irme a diferentes áreas, lo disfruto así, ¿no? Entonces, el primer concierto sí lo hice al costado del grupo, aquí al costado del grupo, verlos tocar, fue impresionante ver eso y verlos en el grupo y ver la gente como... O sea, fueron el total del concierto donde tú veías que la gente saltaba así, ¿no? Tú veías una cosa así, ¿no? Y luego el segundo concierto lo vi de una parte del costado, de alto, y se veía igualito como estaba. Me acuerdo que estaba con Víctor Butarra haciendo las fotos, estaba yo con él. Y luego lo vi de la parte de atrás, y creo que fue en la parte de atrás lo que más me gustó, ¿no? Uno siempre quiere estar adelante del grupo, pero uno disfrutaba atrás y ver toda esa masa de gente saltando, al mismo tiempo cantando todas las canciones, no dejando de cantar una, ¿no? Un poco encontrando la sonoridad del francés en las canciones. Entonces creo que fue una de las cosas más completas que tuve la oportunidad de ver, ¿no? La suerte de ver. Es cierto que el grupo tuvo un encuentro con la gente de la radio en un hotel que se llamaba La Hacienda. Sí. Lo bueno es que como ellos estuvieron varios días acá, hubo la oportunidad de compartir mucho con ellos, ¿no? Entonces uno de ellos fue en la Hacienda. Una de esas fuimos a Sargento Pimienta y estaban los de Indochina, habían llegado de Indochina. Parece que ellos habían quedado de salir, por ejemplo, esa noche iban a salir con la gente de la disquera, ¿no? Entonces la disquera les hizo un tour limeño y empezaron por Sargento Pimienta, y yo estaba en esos vídeos, los encuentro ahí sentados, estoy en la barra tomando su show, normales, con su sombrero, la gente se les acercaba, en ese momento no habían pues las cámaras para hacer selfies, pero al toque era un autógrafo, de lo más normal, y nos vieron, hola, nos encontramos ahí, nos saludamos, y bueno, y hicieron su tour propio de la disquera, y así hubo oportunidades en la casa de Cucho Galarza, llegaron para el Santo de Cucho. La verdad que fue un momento que disfrutamos de ellos, no solamente musical, sino fue un momento que disfrutamos de ellos por la forma, por la trascendencia que tenían, por el éxito que tenían. Uno los puede ver como unos rockstar y de repente hasta un comportamiento típico de un rockstar, pero la verdad que eran los chicos más sencillos del mundo. ¿Piensas que fue muy importante para el Perú que un grupo que estaba en su apogeo, no era un grupo que tenía un recorrido ya y que estaban bajando? En ese entonces, 88, estaban en pleno apogeo con un nuevo álbum. ¿Piensas tú que ha sido importante, porque ha sido el único grupo que ha ido en todo su apogeo a Perú y que haya sonado y que haya sido representado por una radio como Radio Panamericana? Ha sido importante, como te dije, en varios aspectos, ¿no? La llegada del primer mundo de una banda a Perú, la llegada de la tecnología, ¿no? Porque también esta relación como disc jockeys era con músicos, con lo cual también compartimos el concierto con los músicos, y el músico cuando a un concierto va con otra perspectiva, ¿no? Va a divertirse como cualquier otro, pero él tiene la posibilidad de analizar mejor el sonido, la tecnología que se está utilizando en ese momento, los instrumentos. Entonces ellos miran ese aspecto y ellos miraban maravillados el tema, ¿no? Decían, mira, y el sonido acá, mira, ¿y cómo sacaron esto? Entonces siempre están digamos que unos pasos adelante de un ciudadano que va simplemente a divertirse, ¿no?
Entonces yo creo que fue muy importante por hacer eso, y por lo tanto la tecnología que se utilizó fue fundamental. Si mal no recuerdo, creo que Arena Hash tocó a la semana siguiente o algo así, y parte de la estructura del sonido se quedó ahí para que dé un concierto Arena Hash, y la verdad que fueron privilegiados los de Arena porque pudieron permitir de una u otra manera hacer su música, la música de ellos, con parte de lo que se hizo con Indochina, ¿no? O sea, que es lo que hablamos una vez, que hay un antes y un después en cuestiones tecnológicas musicales en Perú después de Indochina. Sin duda que sí, eso quedó muy marcado, definitivamente, y creo que está tan marcado que hasta el día de hoy se habla del tema, ¿no? Sin duda. Después de 35 años, imagínate que están sacando un vinilo incluso con el audio de aquello. Sí, yo también me he enterado. Y pues imagínate cómo es que la gente se vuelve a retroalimentar de eso de hace 35 años, ¿no? Es importante, creo. Para nosotros es muy bonito porque la gente vuelve a escucharlo, ¿ves? ¿No? Tal vez ya no estén en las radios que habían antes, pero al menos la gente sigue escuchando, está interesada en aquello. A mí me sorprende, chicos de 20 años, ¿no? Hablando de Indochina, o sea que hablando de un grupo que 15 años atrás, antes de nacer, había llegado a Perú. Entonces, chicos entusiastas que a veces me llaman, conversan conmigo, a veces me envían la grabación de la presentación que tuve la oportunidad de hacer para presentar Indochina. Entonces, a mí me parece realmente trascendente por ahí lo mido, ¿no? Ahora yo, hace unos días, hablábamos con con el guitarrista que era del grupo Los Prisioneros, y él comentaba, por ejemplo, cuando ellos hicieron el concierto en Hacho con Estudio 92, Estudio 92 grabó el concierto, y en ese momento todavía Los Prisioneros no tocaban tan bien como de repente aprendieron con el tiempo a tocar, y sonaba pues una cosa chancalalata espantosa, ¿no? Y él decía, ¿no?, que ellos llamaron de Chile para decir que suspendan, se habían enterado que estaban difundiendo, no quieren que lo difundan. Y ahora que hablábamos con él, dijo, ¿y no te gustaría realmente tener eso ahí? La verdad que sí, me hubiera gustado tener ahorita ese concierto, porque de una u otra manera eso reflejaba ese momento que estábamos viviendo, ¿no? Yo creo que para los Indochina va a ser rarísimo ver un vinilo, si es que lo ven, con el concierto en la mano, te dirían que esto está acá, va a ser una cosa de locos ver una cosa así, porque eso no se ve evidentemente en Europa, donde aquí un peruano criollo está haciendo un negocio con un tema que pasó hace tantos años, pero yo pienso que no dejará de llamar la atención, y de repente hasta tener el vinilo, ¿qué pasó? ¿Cómo sonamos en aquel momento hace 35 años, ¿no? De hecho que sí. Sí, va a ser un recuerdo, una grabación memorable. Me imagino que ya está corriendo, de hecho, ¿no? Así como corre, de todas maneras, vuelve a correr la afición. Y yo sé que, ya está llegando por aquí, que estoy en Francia. Ya he visto algunos amigos que me han preguntado, ¿y esto qué es? Y yo le digo, bueno, no sé qué decirles, porque para nosotros es un tema un poco susceptible, porque claro, si bien es cierto, o sea, desde mi punto de vista personal, yo comprendo la emoción y todo aquello de hacer un disco así, porque se cumplen 35 años y todo aquello, pero es un poco susceptible, porque tú sabes que es un bootleg, y un bootleg de repente comprendes, o sea, se puede verse de una manera en la cual digan, ¿me entiendes? Claro, al final, hermano, es un delito, ¿no? Porque estás tocando con derechos de autor, ¿no? Entonces, claro, aquí no sé cuánta producción harán del disco para que se venda, porque también eso ya no es tan usual, tener un disco. Ya no creo que alguien tenga, como antes, uno tenía en casa, mínimo, tenías que tener tu radiola y tu televisor al costado, ¿no? Entonces eso ya no existe en las casas, y por lo tanto yo creo que eso básicamente va a quedar para coleccionistas. Yo tengo un amigo que es coleccionista de vinilos, y la verdad que él me dice que no tiene tiempo de escucharlos, pero por lo menos tiene la satisfacción de decir, sí, tengo ese vinilo. Me mostró un vinilo de Prince que había salido en una edición especial, y decía, no, esta es mi joya. Yo le dije, a ver, ponla para escucharla. Es que la verdad que se compró un equipo, no sé dónde lo he puesto por allá, en fin. Pero como bonito recuerdo, creo que eso quedaría una especie de souvenir,
bonito recuerdo de ello y en un momento de escucharlo. Yo por lo pronto me gustaría tenerlo. Como tú dices, no es algo legal, ¿no? Me imagino que incluso habrá en Europa gente que se separará los pelos, porque si bien es cierto que aquí los vinilos lo vemos de esa manera, me imagino que de repente en Europa el vinilo tiene mayor trascendencia, ¿no? Como una cosa muy especial, y hay gente que sí tiene sus equipos y escucha en su casa. Me imagino, la verdad que no lo sé, pero por lo menos te hablo de la cosa que pasa en Perú, ¿no? Claro que sí. Es una lástima que Indochina no haya pasado a saludar a la gente de la radio, cuando sí pasó por el canal. Eso que no estaban lejos en ese momento. Era muy peligroso, no, era muy peligroso porque tuvimos la experiencia con Soda Stereo. Con Soda Stereo fue la experiencia que ya de una u otra manera nos limitamos, ¿no? A ya no hacer las presentaciones en Panamericana, porque con Soda Stereo fue lo peor que pudo haber pasado. Me comentaba César hace unos días que él dejó su carro cuadrado y bueno, que la gente venga, ¿no? Y su carro terminó chancado totalmente, la gente saltaba en la parte de arriba, en la parte del costado, y los carros que estaban cuadrados ahí quedaron destrozados. Entonces, y al momento de salir de Soda, que normalmente pensábamos que iba a salir por la puerta principal, se tuvo que habilitar para salir por la puerta del costado. Entonces ya era un problema de seguridad fundamentalmente, y entonces no se quiso arriesgar. Aparte, la misma gente de seguridad de Indochina no veía bien, pues, ¿no? Que nos llevamos a un techo y de repente estemos saltando entre techos y de repente caer una casa. O sea, no. Entonces, indudablemente que fue básicamente por un tema de seguridad. Nos hubiera encantado, nos hubiera gustado, pero ya también pasamos por un tema de seguridad. Tanto así que cuando Soda baja del costado de Arenales, mucha gente se da cuenta que estaban bajando por ahí y comienzan a correr. Yo subí a la combi y comienzan a correr detrás de la combi. Yo escuchaba golpes, pum, pum, ¿no? Y eso, claro, podrá ser bonito desde afuera, pero los que estábamos adentro, la gente solo estaba asustados, ¿no? Claro. Porque la histeria colectiva pues no tiene freno. Claro. Tú sabes bien a causa de eso porque tú has tenido mucho contacto, en este caso, con la gente de Soda Stereo cuando estaba en Perú, ¿no es cierto? Claro que sí. Okay. Claro que sí. Y solamente para cerrar este tema de Indochina, de todo lo que nos has contado, ¿cuál sería tu resumen personal de haber pasado todas esas vivencias, o sea, lo tuyo, lo que te nace de tu corazón, de haber pasado esas vivencias desde el comienzo hasta el final, hasta el último concierto que dio Indochina en el Amauta? ¿Cómo la pasaste tú, así, desde tu corazón, personalmente? ¿Cómo la sentiste? Mira, la viví bonito, fue una linda experiencia, y estar ahí como parte del equipo de la gente de la radio, de poder hacer todo este evento. Pero creo que a estas alturas, 35 años después, uno lo valora más. Yo tengo pues a veces conflictos interiores que digo, ¿por qué no aproveché más ese momento? ¿Por qué no me tomé fotos? Porque teníamos un fotógrafo oficial que era Víctor Gutarra. Como lo veíamos tan normal, como lo veíamos tan usual, hoy estás ahí en el Santo tomando unos tragos, riéndote. Entonces vivías en el momento, ¿no? Gozabas el momento, lo disfrutabas a mil del momento, ¿no? Pero ahora pasan los años y yo digo, ¿no? Que realmente me hubiera gustado aprovechar mejor esas épocas, dejar un retrato mucho más grande de aquellas épocas, de repente buscar, conversar más con ellos, con un traductor, en fin, muchas cosas que me pasan por la cabeza y que me hubieran gustado realmente tenerlas, ¿no? Hace poco me acuerdo que un programa de televisión en Lima hablaron de Indochina, ¿no? Que había venido a Perú, recordaban el tema y sale mi voz en pantalla y yo dije, qué paja eso, y escribí al WhatsApp al Twitter de uno de los chicos, dije, hola, ¿cómo estás? Oye, gracias por el tema Indochina, yo soy la voz que identificó Indochina en aquel momento, y me respondió bonito, qué bien, me dice, ¿no? Te felicito, caramba, qué momento tan bueno que has vivido, ¿no? Y te envidio, me ponen todavía. Yo digo, Dios mío.
Uno lo vio también a mil, vivías a mil, tan ese momento, lo disfrutabas a ese momento a mil, pero lo que me queda es que creo que hubiera aprovechado mucho mejor aquella tremenda experiencia y tremenda oportunidad que me dio la vida para poder estar ahí en ese momento. A veces dicen que es bonito tener fotografías, ¿no? Para luego valorar o ver lo que uno pasó en su vida. Pero también hay cosas que no quedan grabadas en un papel fotográfico, pero están grabadas en el corazón, ¿no? Entonces creo que eso está ahí en ti. Así como yo siempre cuando hago una entrevista, siempre al final agradezco. Por ejemplo, ahora lo voy a hacer contigo. Porque la voz del inicio de esos conciertos siempre vas a ser tú. Siempre. O sea, es perenne, ¿ves? Ya queda de por vida. Cuando escuches ese vinilo, que seguramente saldrá, lo primero que se escuchará es tu voz. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay algo que se ha quedado, ¿ves? Se ha quedado no solo en tu corazón, sino en el corazón de nosotros. Cada vez que escuchamos esas frases, las frases iniciales del concierto, siempre sabemos que eres tú. Siempre decimos, es Wolfie el que habla, ¿no? Tiene que hablar él para que entre Indochina. Entonces, es eso. Cada vez que la escucha, puse un pedazo en un grupo WhatsApp, justamente hoy día, y decía, cuando yo escucho eso, todo vuelve a retroceder en mí. Ni siquiera había puesto la canción, solamente había puesto tu voz, nada más. ¿Se das cuenta? Entonces, son cosas que, de repente, como tú dices, no aprovechamos de repente en ese momento, pero en el corazón tuyo, en el corazón de nosotros, ya quedó grabado ya de por vida. Bueno, sí, ¿no? Está eso ahí. Ese es el bonito recuerdo que tengo, ¿no? Y lo disfruto. Y esa presentación que hice la tomé de un concierto, creo, de los Rolling Stones, ¿no? Que cuando me dijeron, oye, vas a hacer el tema Indochina, cuando hice lo de Soda, creo que fue un poco improvisado. Y dije, no, aquí tengo que prepararme mejor. Entonces, en principio era cortito el tema, no hay que hacer mucho tema. Y dije, ¿qué digo, no? Entonces vi una presentación de un concierto, creo que era Radio Shack, ¿no? Presenta Ladies and Gentlemen, Girls and... entonces dije, aquí lo saco, ¿no? Aquí lo saco. Entonces ahí nació realmente el tema, ¿no? Cómo presenté a Indochina, lo tomé básicamente ese tema ahí. Así que lo sacaste de un concierto de los Rolling, entonces. Sí, así fue los Rolling Stones. Sí. Y bueno, ahora lo sabemos. Sí. Así fue. Primera vez que lo digo, pero lo recordaba la vez pasada cuando escuché la grabación y dije, sí, así como... Era un presentador en una voz, pastosa, y presentaba Radio Shack presenta, ¿no? Ladies and Gentlemen, Radio Shack, Rolling Stone. Entonces dije, por aquí va la cosa, aquí tengo que hacerlo, porque si así lo presentan, ¿no? En un evento tan grande en Estados Unidos, entonces tengo que ir a ese mismo nivel. Entonces así fue como tomé eso para poder hacerlo en Indochina. Así fue. Qué bien. Oye, quedó súper bien. Al menos nos ha quedado, a nosotros solamente de escuchar ya sabemos dónde es. Nada más. Sí. Creo que quedó perenne. Y menos mal que quedó único también. Quedó único para Indochina y quedó también para siempre ya. Qué bonito, sí, creo que sí. Eso, como tú has dicho, ¿no? Ya es un sello que está ahí. No puede sacarse. Ya no. Perenne y eterno. ¿Cuántos años trabajaste en la radio, Wolfie? Yo trabajé desde el 1 de febrero del año 84 hasta el año 89, más o menos, cuando ya la radio comienza a cambiar, a finales del 89, cuando la radio comienza a cambiar ya de música, ¿no? Ya el nivel de rock había descendido tremendamente, estaba la salsa bastante fuerte en Lima, y por lo tanto, ya como negocio la radio tuvo que cambiar y variar un poco el tema, y eso es lo que ha hecho y que ha mantenido Panamericana número 1 durante tantos años, porque supo de repente acomodarse a las circunstancias de los gustos musicales, ¿no? Porque cuando tuvo que tocar también cumbia, tocaron la cumbia, porque hay cumbia peruana muy trascendente, entonces que en ese momento no se le tomaba en cuenta, y por lo tanto ahí, justamente en esa época es donde yo ya me retiro de la radio. Después de la salida de Radio Panamericana y todo aquello, me imagino que has continuado tu trabajo y actualmente
tienes tu propia empresa, ¿no es cierto? De Panamericana me llevaron 1160 porque 1160 mantenía, ¿no? Mantenía, digamos, en ese momento el tema del rock. Me acuerdo que llegó el disco El Rotherham de U2, llegó el disco de Guns N' Roses, Poison en ese momento. Llegaron esas canciones y eso lo difundíamos en la radio, mientras que Panamericana ya estaba en otro estilo. Entonces estuve un tiempo ahí y bueno, yo soy de Ica, que está a 300 kilómetros de Lima, y bueno, me vine a Ica por un tema familiar y fue por un tema de 10 días y de repente terminé quedándome, ¿no? Así que y ahí es donde ya yo formo mi empresa acá en Ica y me dedico tanto al tema de la radio como a la televisión. A la información sobre todo, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que cuando yo llego a Ica y armo mi radio, la gente de Ica, amigos míos que yo había dejado de chibolo, porque yo hice radio muy chibolo en Ica, 13 años, 14 años, ellos me dicen, mira Gastón, necesariamente una radio tiene que tener aquí en provincia un noticiero, ¿no? El noticiero es el terno que tiene que tener la radio, porque durante todo el día estamos en gym. Entonces ahí dije, hacer noticiero, ¿no? Entonces, un poco para poder entrar en el tema, ya fui poquito a poquito introduciéndome y la verdad que también es una carrera fascinante hacer prensa, ¿no? Ah, claro que sí. Con tus altibajos, me imagino. No, propio de la chamba de la prensa, ¿no? Con muchas cosas bonitas, pero también con muchas cosas desagradables. Pero bueno, hay que seguir adelante nada más. No queda otra, seguir adelante. No queda otra. Oye, Wolfie, te quiero agradecer por estos minutos que hemos tenido acá juntos. Oye, para mí ha sido un momento bonito el que tú me invites, el que me des la oportunidad de conversar estos temas. La verdad que han sido muy gratos, muy bonitos. Recuerdan una época muy bonita que tuve, que trabajé, que tuve la suerte de trabajar. Yo te cuento algo, yo estuve enfermo del COVID. Oh. Y en el tema del COVID estuve muy mal. No sé si me pareció o lo viví así. Solamente me venían recuerdos bonitos y los recuerdos bonitos que me venían a la cabeza eran los momentos que viví en Radio Panamericana, que creo que fue la mejor parte de mi juventud que la viví ahí, ¿no? Porque si bien es cierto que estuve en Panamericana y luego pasé a 1160, ya no era... O sea, Panamericana yo la viví y amé ahí, ¿no? 1160, digamos, ya fue, digamos, la forma como seguir manteniéndome, ¿no? Entonces, cuando yo estuve con el COVID, se me venían recuerdos bonitos de Panamericana, el concierto de Soda, el concierto de Indochina, y yo estaba solo en mi cuarto mientras me atendían y tomaba pastillas o me inyectaban, y en ningún momento tuve un momento que pensé algo malo, que me podía pasar algo malo. No. Creo que fue un momento, esos momentos lindos, y ahora lo valoro mucho más, porque en ese momento tan crítico que viví, que pensabas que te podías obviamente morir, que te vengan ese tipo de recuerdos, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Por eso que siento que ahora, sin querer, inconscientemente descubrí que de repente la mejor etapa de mi vida fue esa, ¿no? Fue esos momentos de Panamericana, con Soda, con Indochina, con la gente que escuchaba la radio y los momentos que disfrutamos ahí. Y nada, nosotros queremos agradecerte porque de todas maneras tú haces parte de la vida de nosotros que vivimos en esos años. Porque para nosotros la vida era encender la radio. No había la tecnología que hay hoy en día, teníamos amigos realmente, no virtuales, sino amigos directos, pero nuestra vida era todas las mañanas encender la radio y pasarnos todo el día escuchando música. Y al escuchar música escuchábamos las voces de ustedes, la tuya, por ejemplo. Así que, como yo siempre lo hago, al final de cada entrevista, siempre agradezco en nombre de todas esas personas que hemos escuchado tu voz y que al fin y al cabo tú también haces parte de nuestras vidas. Y por eso, en nombre de todas ellas, en nombre mío también, porque claro que yo escuchaba mucho Radio Panamericana, pues te agradezco por ello, Wolfie, porque parte de tu vida también ha sido parte de la nuestra. No, y ustedes también han sido parte de la nuestra, sin duda, ¿no? Así que ese agradecimiento es mutuo, porque nada hubiera pasado y nada hubiera ocurrido si justamente no hubiéramos tenido la suerte de estar ahí y tener pues a la gente que nos siguiera y nos escuchara sin lugar a dudas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Wolfie, por haber estado acá un momento con nosotros y gracias por haber recordado a Indochina, que han sido uno de tus mejores momentos de la vida. Sin duda que sí, lo guardo
y lo atesoro aún más, como te digo. Tengo un hijo de 8 años y él descubre, él descubre muchas cosas en internet y, por ejemplo, fue uno de los que también descubrió mi voz en un TikTok que apareció y me decía, papá, ¿no? Y es bonito cuando pasan ese tipo de cosas. Así es que, nada, simplemente gracias por estar en contacto contigo siempre y felicidades, pues. Gracias, Gastón. Gracias. Un abrazo y hasta pronto. De igual manera, un abrazo grande para ti también y hasta pronto. Cuídate. Chao.